Buenos días, profesora y compañeros. Somos el equipo 9 conformado por Moreno Franco Zaire Paloma, Padilla López Aranza Montserrat y Silva Dávila Vanessa. El tema es la entrevista con los padres, los maestros y los alumnos de Vilana R 2007. Entrevista psicodiagnóstica. Es la evaluación del estado psicológico del paciente que estará ligado también a la evaluación de la situación psicosocial. Aspectos fundamentales de la entrevista diagnóstica. Bases conceptuales y teóricas. No se puede establecer ningún diagnóstico individual sin que haya una conversación exploratoria. Estructura basada en el objetivo que nos propongamos. Los determinantes psicosociales son tan decisivos como las preguntas de la técnica de la entrevista. En la entrevista, ¿a qué se le llama evaluación? Ha de permitir al entrevistado contactar con su propia realidad y descubrir aquellos recursos personales que les permitan hacer frente de forma eficaz la situación que les preocupa. Técnicas para lograr una buena entrevista. Para conseguirlo será necesaria la utilización correcta de distintas técnicas como la formulación de hipótesis, la sistematización en las fases, el planteamiento de las preguntas, la utilización de estrategias dirigidas al cambio, etc. Concepto de individuo. De acuerdo con Ortega y Gasset, escribían: yo soy yo y mis circunstancias. Si no las salvo a ellas, no me salvo yo. Este sector de la realidad circunstante forma la otra mitad de mi persona. Solo a través de él puedo integrarme y ser plenamente yo mismo. La teoría de la terapia familiar se basa en el hecho de que el hombre no es un ser aislado, sino un miembro activo y reactivo de grupos sociales. Lo que experimenta como real depende de elementos tanto internos como externos. Con demasiada frecuencia, tendemos a considerar al individuo como un depositario de la patología y a reunir únicamente la información que pueda conseguir de él. Concepto de familia. Conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos, padre, madre, hermanos, etc., con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económica y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y rutina. Procesos de continuidad y cambio en la familia. La familia es un sistema en transformación constante, se va modificando y adaptando a las distintas exigencias de los estadios de desarrollo, por los cuales pasa a lo largo de su ciclo vital. Situaciones nuevas comportan siempre algún tipo de crisis. La familia ha de tener también algo estable, que permanezca independientemente del momento del ciclo vital en el que se encuentran. Nos referimos al conjunto de valores y normas internas de cada familia que indica a cada uno de sus miembros cómo debe actuar y cómo debe comportarse personal y socialmente. Equilibrio dinámico. En cualquier familia debería existir un equilibrio dinámico entre la tendencia al mantenimiento y la tendencia al cambio, porque únicamente de esta forma puede asegurarse el crecimiento psicosocial de sus miembros. Esto permite que la familia se desarrolle como un todo y que sus miembros puedan crecer y diferenciarse. Familia disfuncional. Cuando la familia no hace esta evolución, es decir, cuando no son capaces de adaptarse a las circunstancias cambiantes del medio o no son capaces de mantener los valores estables, las reglas que gobiernan el sistema impiden la autonomía y el crecimiento individual de sus miembros. Es muy probable, entonces, que se produzca un atascamiento en un periodo del ciclo evolutivo y la familia se convierte en disfuncional. Sus reglas rígidas e inmóviles le impiden poder organizarse para avanzar. Concepto de problema o dificultad. Mucha gente está convencida de que el problema es la manifestación externa de una situación más o menos inconsciente.
Este concepto proviene del modelo médico y trata el síntoma sin poder comprender sus causas subyacentes. Se considera que los problemas son de naturaleza interaccional. Se les ve como dificultades entre las personas más que como algo que surge desde el interior de los individuos. No se considera que las personas con problemas tengan defectos de carácter ni que sean enfermos mentales. Los problemas se desarrollan cuando se maneja mal la dificultad de la vida cotidiana. Finalidad básica del asesoramiento. La finalidad básica del asesoramiento psicopedagógico es colaborar con los centros y los docentes con el objetivo común de ayudar a los alumnos en su crecimiento como personas y en el desarrollo de sus capacidades a través de las relaciones enseñanza-aprendizaje que se crean en el entorno escolar. Contexto clínico. Se tiene claro quién es el paciente y quién es el terapeuta. El primero acude por propia decisión a la consulta, presentando síntomas que le producen sufrimiento y mostrando interés por resolver el problema que le preocupa. El profesional concretará a través del contrato terapéutico las condiciones económicas, la duración de las sesiones y la responsabilidad que cada uno asume. Contexto escolar. La demanda viene por iniciativa propia del alumno. Es cuando coinciden en la misma persona el síntoma, el sufrimiento y el deseo del cambio. La demanda. Las demandas que llegan a un servicio público las podemos considerar bajo 3 niveles posibles de análisis. 1. La influencia que ha tenido sobre la formación de la demanda, los modelos ideológicos y culturales dominantes, la representación ampliamente extendida de que en una cierta cultura y sociedad la gente tiene atribuyendo a alteraciones biológicas o intrapsíquicas cualquier tipo de sintomatología. 2. La demanda se hace en función del servicio al que se dirige. El tipo de respuesta dada por los diferentes servicios determina el tipo y la calidad de demanda de ayuda. Las demandas de internamiento, medicación, contención de crisis expulsan al individuo que molesta de rendimiento escolar únicamente. 3. La definición de la relación entre el que formula la demanda y la prestación del servicio, en que demanda y respuesta van juntas. Si el asesor psicopedagógico ofrece una respuesta que refuerza la designación de pacientes, la demanda se formula como de intervención clínica. Si la respuesta se dirige únicamente a la problemática escolar, la demanda es en posteriores ocasiones se formulará como de intervención pedagógica. En cambio, si redefinimos el problema en términos de dificultades interpersonales en las que se hayan implicados la escuela, la familia y el alumno, la demanda encontrará una nueva formulación y se convertirá en una de colaboración. Respuesta del psicopedagogo a la respuesta de la demanda, teniendo en cuenta el juego interaccional y que el psicopedagogo es capaz de observar, escuchar e interesarse por el alumno, el maestro y la familia, se podrá descubrir que cada uno de ellos puede aportar algo interesante para resolver o mitigar la situación que preocupa. Es evidente que no puede llevar a cabo una tarea únicamente pasando pruebas psicométricas, aplicando escalas de desarrollo o rellenando cuestionarios estandarizados. Resulta imprescindible el contacto directo y personal con cada una de las personas que intervienen. Para ello, la entrevista personal resulta ser un instrumento eficaz al mismo tiempo que necesario. ¿Cómo y con quién se realiza la entrevista? Normalmente con todas aquellas personas que lo soliciten, sean maestros, padres o alumnos, y siempre que el pedagogo lo considere necesario para dar respuesta adecuada a la demanda que se ha recibido. El profesional decidirá con quién quiera entrevistarse y en función del objetivo que pretende, realizará una entrevista individual o entrevista en la que tenga cabida todas las combinaciones entre los distintos participantes.
familiar, profesor, alumno, profesor, familia, alumno, familia, profesor, alumno. Estructura de la entrevista. Entrevista en la escuela. Se considera que cualquier entrevista realizada en la escuela deberá completar las 4 fases: fase social, motivo de la entrevista, fase de interacción, concreción de actuaciones. Fase social. Joining. Proceso de acomodación y acercamiento a cada una de las personas entrevistadas lo más personalizado posible. Motivo de la entrevista. En la fase inicial de la entrevista, el profesional que la dirige ha de tener tendencias complementarias para intentar controlar posibles respuestas reactivas a las líneas de la culpabilidad. Si ha sido la familia, el profesor o el mismo alumno quien ha solicitado la entrevista, se le pedirá que exponga o concrete el motivo. Si ha sido el psicopedagogo, le corresponderá a él explicar la razón de la situación. Deberá, pues, plantear el problema o los hechos y las circunstancias que han hecho necesario o aconsejable este encuentro. Para facilitar la colaboración resulta necesario diferenciar el problema del objetivo que, pues, como profesionales pretendemos conseguir a través de la entrevista. El problema casi siempre apunta al alumno, aunque a veces también lo hace la familia y la escuela. El objetivo siempre afecta a todos los involucrados. Fase de interacción. Esta fase de la entrevista ha de dirigirse especialmente a recoger información significativa de cada uno. El entrevistado ha de disponer de un espacio para poder expresar de forma libre y confiada sus preocupaciones, intereses, miedos, dudas y sus ansiedades. Conseguir una percepción distinta de la situación actual. Cuando se deja de priorizar los aspectos negativos y se focaliza en la otra cara de la realidad. Lenguaje. Instrumento más importante que se dispone para recoger la información significativa y también a fin de poder cambiar la percepción de la situación. Tipos de preguntas. Según Hodgson. Excepción. Si las personas quieren más éxito y evitarse sufrimiento, se les debe de ayudar a concienciarse que es distinto en aquellos momentos que disfruta el éxito. Presuposiciones. Preguntas sobre presuposiciones encaminadas a los clientes a dar respuestas que promueven sus propios recursos y los enriquecen. Según Tom. Descriptivas lineales. Tienen una intencionalidad judicial e investigadora, pero en el fondo no contribuyen a modificar absolutamente nada. Descriptivas circulares. Dan la posibilidad de ampliar considerablemente la información a la vez que permite que el interlocutor pueda establecer relación entre su actuación y las consecuencias subsecuentes. Estratégicas lineales. Incluye una clara intencionalidad correctora y las respuestas normalmente comportan un efecto de oposición o un intento de justificación. Reflexiones circulares. Permite que el otro pueda reflexionar sobre su propia actuación, analizando los resultados y pensar en otras posibilidades. Concreción de actuaciones. Al final de la entrevista debe haber una fase en la que pudiera concretarse actuaciones dirigidas a que la situación actual resulta menos problemática. Sería deseable que la escuela, familia y alumnos se comprometieran a llevar a cabo algunas actuaciones y concretar, si cabe, una entrevista para revisar qué ha realizado cada uno, así como también los resultados que se han conseguido. Es necesario preservar la confidencialidad de la información recibida,
al trabajar con los profesores de forma directa y casi siempre a petición de ellos, nos resulta fácil diferenciar de forma clara aquella información que pueda ayudar a la escuela a comprender el proceso evolutivo del alumno y darle así una mejor atención de aquellos que son estrictamente confidenciales entre la familia y el psicopedagogo. ¿Qué pretendemos con la entrevista? La entrevista no se dirige a cambiar al alumno, al maestro o la familia, sino a interactuar con ellos para poder entender mejor el proceso evolutivo del alumno y a tener estrategias conjuntas para favorecerlo. ¿Qué pretendemos con la entrevista? La entrevista no se dirige a cambiar al alumno, al maestro o la familia, sino a interactuar con ellos para poder entender mejor el proceso evolutivo del alumno y a tener estrategias conjuntas para favorecerlo. Aportaciones que el psicopedagogo puede hacer a través de la entrevista. Reformular el problema de manera tal que posibilite una percepción distinta. Focalizar más los recursos y las situaciones que dictaminen quién es el paciente y el tipo de patología que presenta. Conseguir que aquellos que han formulado una demanda de ayuda, atrapados en una situación en la que no sabían cómo actuar, descubran algunas posibilidades de salida. Lograr que las personas o la persona con quien se realiza la entrevista tomen conciencia de sus responsabilidades de acuerdo con el rol que tienen asignados y las funciones que han de desempeñar. Potenciar los aspectos de salud y las capacidades de cada uno. El equipo 9 agradece su atención. Muchas gracias.